Ya, el tema de hoy día es el Renacimiento carolingio. Ya el día jueves hablamos, ¿no? Acerca del Imperio carolingio, cómo, qué relaciones tenía con la iglesia, cómo se organizó, quién fue el que mantuvo fuerte ese imperio, el que lo hizo tan importante, que fue Carlomagno, y también cómo decayó. Entonces hoy día vamos a tratar sobre el Renacimiento carolingio, sobre su cultura, la arquitectura y de la capital Aquisgrán, que Carlomagno, ¿no?, la fijó al Imperio carolingio. Durante el reinado de Carlomagno, ¿no?, de lo que nosotros vamos a tratar hoy día, Carlomagno es el personaje principal dentro del Imperio carolingio. Durante ese reinado que tuvo Carlomagno, el Imperio carolingio estuvo fuerte en todos los ámbitos, estuvo en su máximo esplendor. Y esto lo hizo también en la cultura y en el arte. Por eso que muchos historiadores denominan como renacimiento carolingio. Vamos a hablar primero sobre la cultura de este imperio carolingio. En ese tiempo, ¿no?, la sociedad y la mayor parte, ¿no?, de esa población no sabía ni siquiera leer ni escribir. Entonces Carlomagno organizó un sistema educativo y fomentó la alfabetización. ¿Cómo fomenta la alfabetización? Creando escuelas. Dígame, se escucha entrecortado. ¿Cómo? ¿Mande? ¿Cómo ahí No le entendí, bueno, le vuelvo a repetir, pero no le comprendo porque se le entrecorta. Estamos hablando de la cultura, ¿no?, del Imperio carolingio. En ese momento la sociedad, la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, pero Carlomagno organizó un sistema educativo y fomentó la alfabetización creando escuelas. A pesar que Carlomagno hizo eso, ¿no?, creando escuelas, fomentó la alfabetización, eso fue un poco lento porque la gente no le llamaba la atención aprender a leer ni a escribir, porque esa sociedad era guerrera. Eso es lo que le importaba, ¿no? Aprender cómo utilizar un arma, le podemos llamar, ¿no?, una espada. Pero no les interesaba para nada aprender a leer ni a escribir. Ese sistema fue un poco lento, sí fue eficiente, pero no como Carlomagno lo había imaginado. Pero ahí estaba el resultado de cómo se había formado esa sociedad, totalmente guerrera. Aparte de esto, tampoco no existían personas para que pudieran enseñar. En los centros religiosos, ¿no?, lo que eran los monjes no contaban con esa formación necesaria para enseñar a las personas a leer y a escribir. Y tampoco no existían libros, porque eso no era prioridad para esa gente. La influencia de la iglesia tuvo que ver mucho para que la gente eh, se diera cuenta que sí se podía seguir siendo guerrero y que también podían aprender a leer y a escribir. Entonces la influencia de la iglesia fue bastante importante para que la gente comprendiera que era importante aprender, ¿no?, lo que ahora, hasta ahora, es tan esencial en la vida de una persona, ¿no? Lo que se hacía en ese momento, porque la iglesia tuvo que ver mucho, ¿no? Los monjes copiaban las obras a mano.
Y allí se iban difundiendo porque no habían libros. Entonces tuvieron una estrategia, ¿no? Pues los monjes dentro de los monasterios, pues ellos iban copiando las obras a mano, y eso se iba difundiendo. Todos esos manuscritos se iban repartiendo. Y allí pues como que se aplicó una nueva modalidad de escritura. Esa nueva modalidad de escritura nosotros hasta la actualidad la conocemos como letra minúscula. Esa letra minúscula les permitía a esa gente escribir más rápido y también se les hacía más fácil para leer. Como los monjes escribían, ¿no? Entonces fue escrito con esa letra minúscula que nosotros conocemos hasta ahora, ¿no? Mayúscula, minúscula. Y a ellos se les hacía fácil para escribir más rápido y también más fácil para leer. Carlos Magno, como se dio cuenta que no existían libros, que los monjes eran los que comenzaron a hacer los manuscritos para empezar, ¿no? A repartirlos y que les llegara a la gente y tuvieran un entusiasmo por aprender. Carlos Magno también reunió a los más grandes pensadores de esa época para que escribieran, ¿no? Acerca de la gramática, de la historia, y tuvieran manuscritos, ¿no? O libros, como se le quiera llamar. Y a Carlos Magno también reunió a los más grandes pensadores de esa época para que escribieran sobre la gramática, sobre historia. Eso es lo que corresponde a cultura, ¿no? La gente no sabía leer ni escribir, la sociedad era guerrera. Sin embargo, Carlos Magno organizó ese nuevo sistema educativo que fue la alfabetización, creando escuelas. Sin embargo, la gente no acudía, pero la iglesia tuvo mucha influencia para que la gente se interesara. Una de las cosas que, que como que no se vio tan organizado, se dieron cuenta que a pesar que ellos querían hacer, no podían, se les dificultó, era porque no existían las personas para que enseñaran a leer y escribir. Y también no habían libros. ¿Qué hicieron? Pues los monjes copiar todas las obras a mano y difundir esos manuscritos. Y allí pues aparece esa nueva modalidad de escritura que la conocemos hasta la actualidad como letra minúscula, y a esa gente le permitía escribir más rápido y más fácil al momento que ellos aprendían a leer. También Carlos Magno se dio cuenta de todas esas dificultades que tenían, pues igual él reunió a los más grandes pensadores para que escribieran libros o tratados o manuscritos sobre gramática y sobre historia. Ahora vamos a hablar sobre el arte del Imperio Carolingio. El arte. Durante el reinado de Carlomagno floreció un arte muy que tenía que ver mucho con la tradición romana. ¿Ya? Fue muy destacado, pero con la tradición romana. En lo que fue arquitectura, Carlomagno hizo que se construyeran muchas obras arquitectónicas como templos, palacios, monasterios, porque Carlos Magno quería fomentar mucho la fe cristiana. Al inicio, las construcciones eran de madera y allí poco a poco fueron construidos con ladrillo y con piedra. Siempre los templos eran con arcos, ¿no? Y tenía columnas como sistema de soporte, ¿no? Eso sabemos que hasta la actualidad las columnas son las que son la base de una construcción. La obra más importante, tenemos la capilla de Aquisgrán, ¿no? Que Aquisgrán era la capital del Imperio Carolingio, pero fue una capilla y fue construida, ¿no? Como una capilla funeraria para el rey.
Hubo otras capillas muy importantes, también iglesias muy importantes, pero solamente para que ustedes tengan allí como dato la capilla de Aquisgrán, que es la que vamos a hablar ya mismo. Entonces, repito, en lo que es el arte. Durante el reinado de Carlomagno floreció un arte siempre influido por la tradición romana. Carlomagno hizo porque se construyeran muchas obras arquitectónicas, entre ellas estaban palacios, estaban templos, estaban monasterios, porque Carlomagno quería fomentar la fe cristiana. Al inicio esas construcciones fueron hechas de madera, pero luego ya pasaron a ser de ladrillo, de piedra, y los templos siempre tenían un diseño, ¿no? Siempre iba a haber un arco, puede ser a la entrada, pero siempre había un arco porque ese era el arte, como eran las construcciones de Roma. Entonces ellos continuaron con esas ideas. Por eso dice que en los templos generalmente se utilizaban el arco. Dentro de esas construcciones hay muchas capillas, hay muchas iglesias, pero la más importante fue la capilla de Aquisgrán, que fue hecha como una capilla funeraria para el rey. Ahora podemos hablar sobre, sobre lo que es el arte. Igual vamos a hablar de lo que es la pintura, ¿no? Cómo era la pintura en ese momento. Se han encontrado, como le dije, para que nosotros conozcamos acerca del Imperio Carolingio, es porque se han encontrado restos. Aquí quedan muy pocos ejemplares de cómo utilizaron la pintura, cómo hicieron las esculturas, pero se han rescatado ciertos restos que llevan oro, que llevan plata, que llevan piedras preciosas, que eran utilizadas para decorar. Principalmente, y parece mentira, mire, con todo eso, con oro, con plata, con esmeraldas, con piedras preciosas, decoraban las cubiertas de los libros. Es decir, la primera parte, ¿no? Lo que usted tiene al inicio, que usted ve una carátula, una pasta, como se le quiera llamar, esa primera parte era cubierta por oro, por plata, por piedras preciosas. Y también las partes frontales de los altares en las iglesias también eran decorados con eso, ¿no? Con oro, con plata, con piedras preciosas. Siempre la parte de los templos fue muy importante para el Imperio Carolingio. Allí es que está plasmado lo que se ha encontrado. Y pues indican cómo es que ellos, podemos decir, decoraban. Los templos siempre en los fondos eran decorados o hacían escenas de color púrpura y ahí aplicaban el oro y la plata, ¿no? En los templos. Siempre en los fondos habían escenas que eran decoradas con color púrpura y le aplicaban oro y plata, ¿no? Como adornos o como decoraciones. También eran decorados los manuscritos, como antes les dije, los libros. La mayor parte de esos libros eran las Biblias y allí eran decorados todo eso. Ahora vamos a hablar de la capilla de Aquisgrán. Aquisgrán, como vimos en la última clase del jueves pasado, Aquisgrán fue la capital del Imperio Carolingio que fijó Carlomagno. Y aunque Carlomagno no pasaba en ese lugar, hizo que se levantara un palacio en ese sitio. Y solo se ha conservado la capilla, ¿no? La capilla de Aquisgrán. En la actualidad, esta capilla forma parte de la Catedral de Aquisgrán. Esa capilla
como todo, tenía una entrada, tenía un patio muy grande, tenían salas donde el emperador podía celebrar reuniones con las personas que quisiera. Habían también, dentro de esa capilla Aquisgrán, había un sitio donde, como algo privado, donde el emperador y su familia podía estar allí. Existían también baños con aguas termales naturales. Toda esa capilla estaba decorada en la parte, en su interior, ¿no? Con una exquisita decoración. Pues allí podemos ver y podemos imaginarnos que estaba decorada con oro, con plata, con esmeraldas, con todas las piedras preciosas habidas y por haber, porque era un palacio imperial, era para el rey, y aunque Carlos Magno no pasaba allí, fue levantado y construido esa capilla de Aquisgrán. Como dijimos ahí arriba, dentro de todas esas obras, la más importante fue esa capilla, que fue construida como una capilla funeraria para el rey. Una capilla enorme. Y que hasta la actualidad, pues sigue formando parte de la Catedral de Aquisgrán. Ahí es que nosotros podemos decir, wow, cómo esa gente pudo construir, ¿no? Ese tipo de cosas y que todavía se mantenga. Ahora imagínense cuando fue el terremoto hace 5 años, cómo las casas caían peor que castillo de naipes. Y en ese entonces, que ni siquiera existían arquitectos, cómo hacían tan fuertes los cimientos para que se mantuvieran y que se sigan manteniendo. Y que gracias a lo que ellos construyeron es que los historiadores, los arqueólogos, los que se encargan de estar buscando todo lo que tengan que buscar, puedan armar una historia. Porque ellos encuentran algo y ellos empiezan a unir piezas, ¿no? Ideas, y llegan a una conclusión, hacen una comprensión de todo lo que han encontrado y ahí es que empiezan a escribir para hacernos conocer por todas las fuentes habidas y por haber acerca de ese tema, ¿no? Encontramos en libros, en internet, en cualquier tipo de fuente, y ahí es que nosotros conocemos, ¿ya? Pero hay cosas que les ayudan mucho a esos arqueólogos porque siguen ahí intactas, ¿no? Como cuando nosotros hablamos de los mayas, de los incas y los aztecas, ¿cómo es que se conoce bastante? Porque todavía siguen manteniéndose sitios que ellos construyeron. Se hace mucho más fácil para esas personas y hacernos conocer a nosotros que acerca de la historia. Hasta allí grabamos.